absorbentes. Lo más común es que se ocupe el índigo carmín, que es un contraste. También está la endomicroendoscopía confocal, pero digamos que es más cara y como ya todos tienen mayor experiencia con NBI, se prefiere NBI. Y por último está el ultrasonido endoscópico, que es para diferenciar, por ejemplo, entre si es un pólipo real o un pólipo submucoso o lesión subepitelial, porque hay que recordar que un pólipo en sí está lesionando lo que es la mucosa y no la submucosa. Aquí están las características que se tienen que valorar cuando se encuentran pólipos gástricos, y por ejemplo esta tabla la tomé de otro artículo en donde se hizo un estudio con 150 personas se encontraron pólipos gástricos y la localización más frecuente fue en el fondo, pero también puede haber localizaciones simultáneas. La forma más frecuente fue sésil, porque hay, digamos, dos tipos principales en las que podemos encontrar a los pólipos gástricos, en la forma sésil o la forma pediculada. También el tamaño más frecuente es de 1 a 5 milímetros de diámetro, pero puede ir de 1 a 2 milímetros. Y el número, pues podemos encontrarlo una sola lesión o bien como múltiples pólipos. Cuando ya encontramos más de 10 pólipos, se considera poliposis. Agregando otras dos características endoscópicas sería el aspecto de la mucosa que los recubre. Es decir, si el aspecto es igual al tejido adyacente o circundante, o si tiene un aspecto transparente, aspecto vidrioso o en vidrio deslustrado, que se dice también, si tiene un punteado eritematoso, o si tienen color amarillento, que digamos que es una característica de los antomas que posteriormente vamos a ver. Y obviamente que también se tiene que valorar el tejido adyacente o circundante. Y pues aquí están estos pólipos. El pólipo fúnico tiene una forma sésil, ese también tiene una forma sésil y es transparente. Este de acá tiene aspecto vidrioso y aquí estamos encontrando múltiples pólipos. Bueno, aquí está la clasificación de París respecto a la morfología de los pólipos. Entonces yo les mencionaba que frecuentemente las formas son pediculada o sésil. Entonces aquí en la imagen se puede ver cómo el pólipo pediculado tiene como una cabeza y también tiene un cuello y un tallo. El pólipo sésil es como si fuera un medio círculo, pero también se pueden encontrar lesiones como esta, que es ligeramente elevada, esta que está plana, esta de acá que tiene una ligera depresión y una úlcera, y de hecho también puede haber combinaciones de estas lesiones. Acá está de nuevo la clasificación de París, pero lo que se está agregando es que si tenemos tejido granular o no granular, este de acá pues no tiene tejido granular y este de acá sí, y si tiene un aspecto homogéneo o no homogéneo. Este tiene un aspecto homogéneo, todo se ve como que parejo, y acá tiene un aspecto no homogéneo. Aquí podemos ver otras endoscopías. Está un pólipo sésil, según la clasificación de París, se ve como un medio círculo. Acá también otro pólipo sésil, y este de acá ya es una lesión ligeramente elevada, pero pues tiene una forma aplanada. Este también es una clasificación 2A según la clasificación de París, y esta también. Bueno, ahora las condiciones relacionadas al desarrollo de pólipos. Anteriormente les mencionaba que cuando se hace la historia clínica, pues se tiene que preguntar al paciente si tiene alguna patología como una gastritis, ¿no? Y en el estudio que les menciono, donde se estudiaron 150 pacientes con pólipos, se encontró que en 131 de ellos había una gastritis crónica asociada, pero también había gastritis atrófica. Y también se relaciona el desarrollo de pólipos a la infección del Helicobacter pylori. De hecho, cuando se hace el tratamiento para los pólipos,
lo primero que se tiene que ver es si tiene infección de Helicobacter pylori. Si la tiene, pues hay que erradicarla. Aquí se puede ver que en el caso de los pólipos hiperplásicos, el 50% de los pacientes fueron Helicobacter positivo. Y acá hay otras condiciones. En el caso de los pólipos hiperplásicos es común que se relacione a gastritis atrófica o gastritis crónica, pero en el caso de los glándulos fúngicos se pueden asociar a poliposis adenomatosa familiar, ya sea en su forma activa o atenuada. También al consumo crónico de IBPs y al síndrome de Cowden. Y lo importante aquí es que no solo hay riesgo para cáncer gástrico, sino que también hay riesgo de cáncer de colon, como se puede ver aquí. Comenzando con los pólipos hiperplásicos, pues estos junto con los pólipos glandulofúngicos son los pólipos gástricos más frecuentes, pero como ya les había dicho, depende de la población estudiada. La frecuencia de edad a la que se van a presentar es entre los 65 y 75 años, y la población femenina es la más afectada en un 58 a 70.5%. En sí, la etiología de los pólipos hiperplásicos se dice que es desconocida, pero se asocia a una inflamación de la mucosa como una gastritis atrófica. También se ha relacionado con anemia perniciosa y, por ejemplo, se han encontrado adyacentes a lesiones como úlceras o a cirugías previas como anastomosis por gastroenterostomía. Y el 25% se acompañan de infección por Helicobacter pylori. También, pues, al igual que la mayoría de los pólipos gástricos son asintomáticos. Ya cuando son pólipos grandes sí pueden dar sintomatología como hemorragia o anemia y obstrucción. Y aquí se puede ver en la endoscopía que tienen una característica de tener un punteado eritematoso, o sea, se ve como que más rojo en comparación con el tejido circundante o adyacente. Aquí hay más imágenes y estas son las características endoscópicas. Pueden tener una forma sésil o pediculada. La localización más frecuente es en el antro en un 24 a 60%, pero también se pueden encontrar en otros lugares. Y la presentación más frecuente es que sea una sola lesión. Y el tamaño más frecuente es menor a un centímetro. El 10% son mayores a 2 centímetros. Y lo que ya les había dicho, que tienden a revertir después de la erradicación del Helicobacter pylori hasta en el 70% de los casos. Y tienen una incidencia de transformación maligna entre el 1.5 al 3%. Hay ciertas características que hacen pensar en que van a tener un riesgo de transformación maligna, como el hecho que sean mayores a 1 centímetro, porque lo más frecuente es que sean menores a 1 centímetro. También la forma pediculada y el estado postgastrectomía. Aquí están los pólipos hiperplásicos. Este de acá tiene forma sésil y pues tiene el punteado eritematoso. Este de acá tiene forma pediculada, se ve como que el tallo y la cabeza. Este es también con forma pediculada, este ya tiene un exudado y este pues ya hasta tiene hemorragia. Este de acá es un pólipo ligeramente elevado, o sea, parece que estuviese plano. Y aquí están múltiples pólipos hiperplásicos, pero lo más frecuente es encontrarlos como una sola lesión. Aquí está otro pólipo con forma pediculada y pues también tiene ese punteado eritematoso y hasta tiene hemorragia. Y acá pues está el corte histológico donde se ven glándulas foveolares dilatadas e hiperplásicas. Continuando con los pólipos glandulofúngicos, según el artículo que les mandé, son los más frecuentes e histológicamente se componen de glándulas dilatadas revestidas por epitelio fúngico. La mayoría de estos tienen mucosa normal y sin inflamación o infección de Helicobacter pylori.
lo que quiere decir que los que están más asociados a una infección por Helicobacter pylori van a ser los hiperplásicos, los que mencioné anteriormente, pero estos, los glándulos fúngicos, sí se relacionan a una ingesta crónica de IBP que es mayor a un año. Y el hecho de que tengan una ingesta crónica se relaciona con un riesgo 4 veces mayor de aparición de pólipos glandulofúngicos. Estos tipos de pólipos, la mayoría no tienen potencial de malignidad. Los hiperplásicos veíamos que tienen un porcentaje de 1.5 a 3%. Y aquí está una imagen de una paciente con pólipos glandulofúngicos que tuvo una ingesta crónica de IBPs. Mencionaba el artículo que fue de 10 años su ingesta. La forma más común de encontrarlos es la forma sésil. Se pueden encontrar en fondo cuerpo, múltiples o como masa única, y el tamaño más frecuente es que sean menores a 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Y bueno, les decía que la terapia a largo plazo con IBP se ha relacionado con desarrollo de diferentes tipos de pólipos gástricos, frecuentemente los pólipos glandulofúngicos. Y se pensaba que el hecho de que tomaras crónicamente los IBPs se relacionaba a una gastritis atrófica, la cual ocasionaba, digamos, los pólipos por una regeneración excesiva de la mucosa gástrica. Pero pues aquí como que no se mostró esa idea, porque de hecho en la gastritis atrófica fue donde hubo un menor consumo de IBP de 3 meses en comparación con los otros tipos de gastritis. Aquí está otra tabla donde se relaciona que a mayor consumo de IBPs, una ingesta crónica, hay mayor características de pólipos carcinoides. Y aquí digamos que sí se mostró la hipótesis, porque la ingesta fue la mayor y dio características de pólipos carcinoides. Aquí están los pólipos glandulofúngicos, que tienden a tener una mucosa transparente o en aspecto de vidrio deslustrado. Pueden ser masas únicas o múltiples pólipos. Y bueno, algo importante es que los pólipos glandulofúngicos pueden ser esporádicos o pueden estar asociados a un trastorno genético, ya sea a poliposis adenomatosa familiar o al síndrome de Peutz-Jeghers. Entonces, generalmente si los encontramos en un paciente joven, pues hay que investigar si tiene algún síndrome polipósico. Y si se asocia lo que es los pólipos glandulofúngicos más PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, hay un mayor riesgo de adenocarcinoma. Y en estos pacientes se ha encontrado alteración del gen beta-catenina en el 91% de los casos. Entonces, en estos pacientes también se prefiere o se sugiere hacer una colonoscopia. Ahora, los pólipos fibrinoides inflamatorios o fibroides inflamatorios, histológicamente la lesión muestra proliferación de células en uso, vasos sanguíneos pequeños e infiltración de células inflamatorias, predominantemente los eosinófilos, y se ha relacionado con estados de hipo y acloridria, y por lo general no recurren tras la polipectomía. La forma pues puede ser sésil o pediculada. La región más frecuente en donde los podemos encontrar es la región del antro y prepilórica en un 80% de los casos, y suele ser una lesión única y bien circunscrita, como se puede ver aquí, una lesión única y bien circunscrita. Es un pólipo sésil aquí también, y pueden tener como que una ulceración. Esa es una característica de estos pólipos. Bueno, ahora los xantomas o jantomas son lesiones sin relevancia clínica y su incidencia va a aumentar con la edad. Son más frecuentes en hombres e histológicamente son macrófagos cargados de lípidos que ocupan la lámina propia y contienen colesterol.
La etiología es que se relacionan con gastritis atrófica, metaplasia intestinal y con reflujo biliar. No se asocian con hipercolesterolemia ni a infección por Helicobacter pylori, pero se pueden encontrar asociados a pólipos hiperplásicos. Estos pueden tener una forma sésil nodular en placas redondas u ovales y su localización más frecuente es en la curvatura menor. Como pueden ver, tienen como que un color amarillento característico y sí se pueden presentar como pólipos sésiles o nodulares o en placas, como se puede ver aquí. Y además son lesiones bien circunscritas. Aquí está una imagen donde en la A podemos ver a unos pólipos, más bien a un pólipo glandulofúndico, que la mucosa que lo recubre es igual a la mucosa adyacente. El B correspondería a un pólipo hiperplásico porque tiene este punteado eritematoso y tiene ya también exudado. Y la imagen C corresponde a xantomas, son placas y tienen un color amarillento característico. Igual en estas imágenes de acá corresponden a los xantomas. Bueno, ahora en cuanto al páncreas ectópico, es también denominado páncreas aberrante o páncreas accesorio, también se le denomina heterotopía pancreática y constituye una lesión rara encontrada de manera incidental en la CGD en un 0.8%. Y se refiere a un tejido pancreático sin ninguna comunicación con el páncreas, que contiene vascularidad y sistema ductal propios. De hecho, se puede encontrar en el duodeno, en el yeyuno, e incluso en las trompas de falopio. Pero la localización más frecuente va a ser en el estómago en un 25 a 38%, con involucro de la submucosa en el 75% de los casos. Estos van a tener una forma de domo y un centro umbilicado, como se puede ver acá. Y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con tumores del estroma gastrointestinal, tumor neuroendocrino, linfomas y cáncer gástrico. Para esto se emplea el ultrasonido endoscópico, que tiene una sensibilidad diagnóstica del 80 al 100%. Acá tenemos los pólipos adenomatosos que tienen una frecuencia del 7 al 10% y es a lo que les mencionaba que cuando se diagnostican pues hay que seguir una vigilancia estricta porque tienen el mayor riesgo de transformación maligna. Aquí está su porcentaje que va de un 4 a un 60%. Su incidencia va a aumentar con la edad y estas son lesiones que ocurren en el contexto de gastritis atrófica con metaplasia intestinal. Aquí está la valoración desde el punto de vista endoscópico y la localización más frecuente es en el antro y se pueden presentar como lesiones únicas en el 82% de los casos. Son menores a 2 centímetros en el 80% de los casos. Y bueno, ¿cuáles son las características para pensar que va a tener un riesgo de transformación maligna? Es que sean mayores a 2 centímetros de diámetro, que sean lesiones rojizas con depresión central, ulceradas y con patrón velloso, porque lo más común es que encontremos un patrón tubular en el 80% de los casos. Aquí está la clasificación de Hagi, que divide a los pólipos pediculados y a los pólipos sésiles. Entonces, esto es un pólipo pediculado, tiene una cabeza y esto de acá es el tallo. Entonces, hay 4 grados según la clasificación de Hagi. Va desde el nivel o grado 0 hasta el nivel 4. Entonces, en el grado 0, aquí el carcinoma no invade la túnica muscular de la mucosa. Esta parte de acá sería la mucosa y aquí está la muscular de la mucosa. Entonces aquí no se está invadiendo en el nivel 0. Ya de ahí el carcinoma en nivel 1 invade la submucosa a través de la túnica muscular de la mucosa. Pero el carcinoma está limitado a la cabeza del pólipo, como se puede ver aquí. El nivel 2 está a nivel del cuello, ese sería el cuello del pólipo. Ya el nivel 3
está invadiendo cualquier porción del tallo, como se puede ver aquí, y el nivel 4 ya llega a lo que sería la submucosa. Eso para los pólipos pediculados. Para los pólipos sésiles, Haggett los clasifica a todos en un nivel 4, entonces tienen un peor pronóstico, porque todos están invadiendo la submucosa. La diferencia es si están invadiendo lo que es el tercio superior, el medio o el inferior. Bueno, ahora en cuanto al tumor neuroendocrino gástrico, este corresponde al 1.7 de los pólipos gástricos, y de todos los tumores neuroendocrinos, el gástrico representa hasta el 5%. La frecuencia de edad es a los 60 años. E histopatológicamente son tumores endocrinos bien diferenciados, compuestos por células no funcionales similares a las enterocromafines. El cuadro clínico será dolor, vómito, sangrado gastrointestinal, y menos del 5% tiene un síndrome carcinoide. Hay una clasificación para estos tumores que es en dependientes de gastrina, donde se considera el tipo 1 y tipo 2 y son los más frecuentes en el 65%. También están los independientes de gastrina, que son los tipo 3. Y los dependientes de gastrina se asocian a gastritis atrófica, autoinmune y al síndrome de Zollinger-Ellison. Se encuentran en la mucosa oxíntica atrófica, ya sea en el cuerpo o en el fondo. Y estos independientes de gastrina son los esporádicos y tienen un mayor potencial maligno. Aquí tenemos que la presentación en la endoscopia va a ser como lesiones múltiples o de base amplia. El color va a ser amarillento, el tamaño menor a 2 centímetros de diámetro, y son lesiones hipervascularizadas. Entonces, si son hipervascularizadas, se van a ver muy bien con la imagen de banda estrecha con magnificación. Los independientes de gastrina, que es cuando hay una normogastremia, van a ser tumores grandes, únicos y similares al carcinoma, y tienen un alto grado de metástasis, de un 71%. Se puede utilizar ultrasonido endoscópico para delimitar la lesión, y se recomienda también realizar niveles séricos de cromogranina A y de gastrina. El tratamiento, dependiendo de lo que se valore en el ultrasonido endoscópico. Muy bien, Frida. Faltan, creo, algunos de tus compañeros todavía que se terminen de conectar. Sí, Continúa, ¿eh? Sí, ya que me habiliten compartir pantalla nada más. Creo que ya. Ya. Bueno, ahora para el diagnóstico diferencial, pues algunas lesiones como tal encontradas en las esofagogastroduodenoscopías realmente no constituyen un pólipo gástrico. Por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori puede dar una apariencia endoscópica de un pólipo gástrico. También otros diagnósticos que van a ser diferenciales es el linfoma, el cáncer gástrico en etapas tempranas, las lesiones subepiteliales y la gastritis granulomatosa. Y por ejemplo, acá tenemos una endoscopia en donde se está mostrando esta lesión que parece un pólipo sésil, pero constituye una lesión en relación a un linfoma.
Entonces, esto lo podríamos confundir con un pólipo hiperplásico porque pareciera que tiene un punteado eritematoso. Ajá. Bueno, ya para terminar, el manejo de los pólipos gástricos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si los pólipos gástricos van a ocurrir bajo el contexto de algún síndrome polipósico hereditario que ya les había mencionado, ya sea un síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, síndrome de Cowden o una PAF. Entonces, si sí ocurren bajo ese contexto, hay que iniciar un escrutinio a los 18 años de edad. Se tiene que realizar una esófago-gastroduodenoscopía cada 2 a 3 años y se van a biopsiar más de 5 pólipos y la polipectomía en pólipos mayores a 1 centímetro. También se tiene que realizar un escrutinio en otros órganos para ver si no tienen neoplasias, porque en una tabla que les mencioné había riesgo para cáncer de colon. Si no hay algún trastorno genético asociado a un síndrome polipósico, entonces se van a biopsiar los pólipos y también se biopsia la mucosa circundante. Los resultados que podemos obtener es ya sea un pólipo gástrico adenomatoso, pólipos hiperplásicos o pólipos con displasia. En ellos se va a hacer una resección endoscópica o quirúrgica y se va a mandar una esofagogastroduodenoscopía de control 1 año después de la resección completa del pólipo o 6 meses en el caso de que la resección no haya sido completa. En el caso de que se encuentre un pólipo glandulofúndico o pólipo fibroide inflamatorio, aquí se valora si son sintomáticos, entonces sí se hace la polipectomía, porque pues hay que recordar, el pólipo gástrico con mayor riesgo de transformación maligna es el adenoma de un 4 a un 60%, los pólipos hiperplásicos tienen de 1.5 a un 3%, y los pólipos fúndicos y fibroides inflamatorios, su riesgo de malignización es prácticamente nula. Lo que también ya les había mencionado, que cuando existe infección por Helicobacter pylori, primero se tiene que erradicar la infección. Veíamos que en el caso de los pólipos hiperplásicos, al erradicar el Helicobacter pylori, en el 70% de los casos se quitaban los pólipos. Bueno, y aquí está una tabla en donde se ve cómo se quitaron los pólipos dependiendo del tamaño de ellos, ya sea con pinza de biopsia o asa de polipectomía. En pólipos, digamos, pequeños, de 1 a 5 milímetros hasta 10 milímetros, se utilizó la pinza de biopsia. Ya en pólipos un poco más grandes se hizo la resección con asa de polipectomía, pero también hubo casos en los que la resección fue incompleta, tanto con pinza para biopsia como con asa de polipectomía. Y bueno, aquí está igual el manejo de los pólipos gástricos y, por ejemplo, para pólipos gástricos de 3 milímetros que todavía entran en el rango de la frecuencia en el tamaño, se va a hacer la terapia inicial con erradicación del Helicobacter pylori y ya de ahí se hace un seguimiento endoscópico. Cuando los pólipos tienen un tamaño mayor a 0.5 a 1 centímetro, entonces se hace una resección con asa de polipectomía. Cuando los pólipos son múltiples, pues se prefiere que solo se remuevan los pólipos más grandes y se biopsien los restantes, o bien se puede hacer una ablación con argón plasma. Posteriormente se va a valorar los factores de riesgo del paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo, se hace un seguimiento endoscópico regular cada 2 a 3 años. Y en el caso de que no tuviese, pues se recomienda seguimiento endoscópico de acuerdo a la histología. Si se encuentran glándulos fúndicos, pues no lo requiere. En el caso de los hiperplásicos y los adenomatosos, como lo hemos visto a lo largo de la exposición, pues sí requieren un seguimiento endoscópico, más que nada los pólipos gástricos adenomatosos. Y bueno, pues eso sería todo, doctor.
Excelente. Frida, felicidades, muy buena clase, de verdad. Muy buena clase, en tiempo, completa. Muy bien, muy bien. Creo que estuvo muy explicado, bastante didáctico. Estos dos últimos recuadros que nos estabas mostrando en los algoritmos, pues prácticamente te apegaste a todo lo que corresponde al tema. Por un momento, bueno, no por un momento, ahorita ya estoy pensando de, híjole, ya te había yo bloqueado de haber dicho, no, ya no vamos a ver pólipos, nos vamos a seguir a la siguiente, discúlpame. Muy buena clase, tenías razón. Gracias, doctor. No sé si alguno de tus compañeros tenga alguna pregunta. No, creo que también quedaron choqueados todos. Hablaste como toda una gastroenteróloga, en serio. Muy bien, qué bueno. Me gustó mucho tu clase. Bien, entonces queda pendiente el tema de gastroenteritis, ¿verdad, Ronaldo? Sí, doctor. ¿Será que ya la has Gastroenteritis terminado o continua. todavía no? Creo que le prendiste tu veladora a San Goku para que Frida pudiera dar su clase y te diera tiempo. Ya, ¿verdad? Le dije que era necesario ver pólipos. Sí, tienes razón. Discúlpame, todavía no los llego a comprender. Están muy a otro nivel todos ustedes. Todos han sido unas excelentes clases, la verdad, ¿eh? Entonces, acuérdense que de estas clases va a ser la evaluación, ¿eh? Entonces, para que ustedes vean, les he dicho que se tiene que compartir la clase, pues para que ustedes tengan la manera de poder leer algo respecto a eso. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces nos vemos mañana, ¿sale? Gracias El lunes, nuevamente, doctor. Frida, gracias a todos. Gracias, doctor. No, mañana es Gracias, sábado, doctor. ¿verdad? Sí, nos vemos lunes, doctor, en la facultad o en línea igual. Voy a hacer todo lo posible por vernos lunes en la mañana, por favor, para que podamos avanzar y si tengo oportunidad en la tarde, nos veríamos, bueno, tarde-noche, nos vemos en línea, ¿sale? Ah, correcto, doctor, sí está bien. Muy Nos bien. vemos el lunes entonces. Sale, gracias. Que pasen Gracias, buenas doctor. noches. Gracias, Gracias a Buena todos. tarde. Hasta luego.